Hola, ¿cómo están? Esto es Tabuta Bueno de Aguacate Producciones y yo soy Victoria Harp y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy útil para la vida de todos, que es cómo ser una persona camaleónica. Ahora, yo soy una persona camaleónica y no es algo que siempre he sido, es algo que he desarrollado a través de los años y a través de las necesidades. O sea, las personas camaleónicas a veces nos sentimos, terminamos siendo así porque nos sentimos como forzados a adaptarnos en un ambiente en el que nos sentimos amenazados un poco, tal vez. Entonces sentimos la necesidad de desarrollar una personalidad que pueda adaptarse a ese ambiente y sobrevivir en el intento. Yo lo hice y cuando lo aprendí a adaptarlo a todos los demás ambientes que me rodeaban. Y bueno, yo sé que es algo muy Géminis de mi parte, pero es algo que todos podemos hacer. Y justo el día de hoy quiero hablar del por qué es importante y por qué es útil para la vida, no solamente social, sino también profesional y laboral y en todos los aspectos. Porque para empezar, ¿qué sabemos de la vida? Que la vida es impredecible, ¿no? Es lo único que sabemos de ella, que no sabemos lo que va a pasar. Por eso tenemos que tener la capacidad para adaptarnos y ser flexibles. ¿Y esto cómo se logra? Para empezar, tenemos que conocer nuestra personalidad, ¿no? ¿Quiénes somos? Mucha gente llega hasta una edad adulta y ni siquiera termina por descubrir quién fue, o qué es lo que quería realmente, o cuáles eran sus miedos. Como que a veces nos tratamos como una persona que conocemos así de lejitos y sabemos cómo actuamos y así, y cómo nos comportamos y qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, qué música escuchamos, pero no sabemos realmente el porqué de todo. Y eso es lo más importante, preguntarnos el porqué y el para qué, sobre todo. Y hay muchísimos métodos para conocerse a sí mismo, como la terapia, como estas prácticas como de conocer el subconsciente, pero realmente a mí lo que más me ha servido es diferentes como teorías de diferentes psicólogos, como el enneagrama o como el MBTI, que me encantaría hablar de ellas a profundidad en algún otro episodio, porque son muy padres y en el momento en el que las conoces, mucha gente llora, yo incluida, porque te conoces y descubres el porqué de todo lo que haces y de todo lo que eres y entonces ya no te juzgas, ¿no? Y de eso se trata como la vida, ¿no? No juzgarse a sí mismo, no juzgar a los demás. Pero bueno, una vez que te conoces a ti mismo, sabes lo que tienes como en la bandeja y sabes lo que no tienes también. Entonces puedes de ahí empezar a desarrollar como tu máximo potencial, ¿no? Y las personas camaleónicas son aquellas que saben cómo mezclarse en la sociedad de una manera apropiada para conseguir sus objetivos. Porque, a ver, el cerebro no ve la verdad, sino ve lo que es, ve lo que muestras, ve lo que pareces. Las personas camaleónicas, a mucha gente le gusta creer que son como falsos o hipócritas, o no que les guste creer, pero lo creen, a final de cuentas. Pero en realidad son esas personas que son flexibles y adaptables con el ambiente que tienen y saben cómo hacer las cosas para conseguir los objetivos que quieren conseguir. ¿Cómo lograr este tipo de personalidad? Bueno, pues hay varias cosas que puedes hacer, ¿no? Una vez que ya conociste tu personalidad y ya sabes lo que hay y lo que no hay, entonces cuando llegas a un ambiente, en especial en el que no conoces a la gente, o en donde tú quieres conseguir algo, o en donde te sientes incómodo, o te sientes ansioso, o te está causando algún tipo como de, pues sí, de estrés. Entonces, leer al ambiente sería como de las principales cosas que tienes que hacer. O sea, cómo son las personas con las que estás, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, cuáles son sus necesidades, cuáles son las cosas que ellos quieren, cuál es su manera de hablar, cuál es su estilo, qué es lo que frecuentan. Entonces, una vez que ya tienes como todo eso más o menos aterrizado, que en realidad es muy obvio si escuchas a las demás personas atentamente, entonces ya sabes más o menos como por dónde abordar. Y no es que pretendas, no es que finjas, no es que te saques una personalidad de la nada, sino encuentras en tu personalidad cuál es la parte que empatiza con ellos. ¿Cuál es la parte tuya que es igual a ellos? Porque, a ver, para empezar, no todas las personas somos tan diferentes entre sí. Luego nos encanta como catalogar, ¿no? Y diferenciarnos y ver en qué somos diferentes el uno del otro y todo esto. Pero en realidad somos muy parecidos. Tenemos las mismas ansiedades, los mismos miedos, las mismas aspiraciones. Todos queremos ser exitosos, todos queremos amor, todos queremos ser vistos, todos queremos el éxito. Entonces, a final de cuentas, no somos tan diferentes el uno del otro. Y empezando por ahí, que es justo un principio de mi carrera, que es actuación, en el que no juzgas a tu personaje, entonces ya tienes las de ganar, porque entonces estás abierto
a conocer a la otra persona y a dejar que ésta te sorprenda, ¿no? Y a dejar que ésta te muestre en todo lo que eres parecido, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes esto identificado y ya sabes más o menos como por dónde abordarlo, entonces empiezas a hacer eso, empiezas a parecer eso. Y entonces terminas siendo una persona agradable. Porque, a ver, las personas camaleónicas saben cómo ser agradables y cómo adaptarse a eso que les están dando. Y terminas teniendo amigos de todos los tipos y de todos los sabores. Y además también, algo para lo que te sirve muchísimo este tipo de habilidad es que cuando tú tienes una situación que a ti como persona, a mí como Victoria, te causa ansiedad, entonces si tú decides adoptar como otra personalidad, puede que te deje de causar esa ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces ya no eres tú con tus miedos, sino que eres otra persona y puedes sobrellevarla de una manera normal. O sea, por ejemplo, a mí una situación que me causaba mucha ansiedad cuando entré a mi carrera fue que yo tenía que estar en escenarios todo el tiempo. Y yo tenía muchas inseguridades en ese entonces, que no sabía cómo lidiar con ellas, pero entonces decidí ser otra persona. Y decidí como mostrarme segura, porque eso es lo que sabía que me iba a servir a mí. Y entonces parecía eso. Y la gente se lo creía, porque si tú lo crees, los demás lo creen. Y ya está. Ese es el gran secreto de la vida, ¿no? Y al final me fue muy bien, ¿no? O cuando me encuentro como a mi ex casi, algo que me causó muchísima ansiedad. Y todavía el verlo me hace querer huir. O sea, Victoria se pondría a llorar. Pero tal vez otra de mis personalidades o otra de mis facetas como yo. Porque repito, no es como que finjas ser otra cosa, sino que dentro de tu misma identidad encuentras esa parte que se necesita potenciar para que esa situación salga bien. Entonces, dentro de esta personalidad, yo me comportaba de una manera normal y todo estaba bien. Y al final del día no pasó ninguna catástrofe y estuve al final del día bien. Entonces, mucha gente no se imagina que todo esto como catálogo de cosas existen, pero puede ser desde tu personalidad muchas cosas, ¿no? Y eso no quiere decir que seas falso a ti mismo, o que te traiciones, o que seas un hipócrita, como ya lo había mencionado anteriormente, sino que realmente solo tienes que encontrar como todas estas partes que ya eres. Y es padre y además es útil. Porque también, por ejemplo, en la parte laboral, si tú llegas como un igual y como una persona que es parecida, entonces la gente no te va a ver como una amenaza. Las personas te van a ver como un igual. Y entonces van a poder recibir de ti la información que tú quieres darles y vas a poder convencerlos de lo que tú quieras convencerlos en el momento que sea. Y entonces es más fácil y además es más disfrutable la vida. O sea, el saber que tú, a pesar de donde te pongan y donde estés y las situaciones que sean, te la vas a pasar bien y vas a poder sacar como el mayor provecho de eso. Es muy tranquilizador saber que no dependes de nadie, saber que solo dependes de ti y de tus habilidades sociales, porque al final de cuentas, una personalidad camaleónica es una persona que se ha desarrollado en un potencial más grande socialmente. Y nunca debemos demeritar esto porque obviamente de los amigos muchas veces sacamos los negocios y muchas veces sacamos como los proyectos que queremos hacer con nuestra vida porque nuestros amigos son como la principal red que tenemos. Entonces, nunca sabemos, y también viene a partir del principio de no juzgar, como realmente quién es la persona que nos va a terminar ayudando o quién es la persona que nos va a terminar proporcionando eso que no sabíamos o dándonos ese como negocio que estábamos buscando o no sé, o sea, como toda esta parte laboral que desconocíamos o incluso todas las herramientas que necesitábamos aprender. Bueno, entonces cuando tienes una personalidad de este tipo y cuando desarrollas esto, realmente empiezas a descubrir la magia en todas las personas. Y pues bueno, yo los invito a ustedes a ser abiertos, a descubrir todo lo que pueden ser dentro de su personalidad, sin traicionarse a sí mismos, sin dejar su identidad, con este tipo de enfoque en la vida, ¿no? Obviamente eso también incluye, que no lo mencioné, el de cierta manera no imitar, pero para algo existen las neuronas espejo y por algo es tan importante como en la psicología y en todo este show, que es esta parte de imitar un poco lo que están haciendo los demás. Y no es traicionarte a ti mismo ni para nada, sino es simplemente como usar tus habilidades para
hacerle sentir a la persona que no eres una amenaza. Inconscientemente. O sea, nadie lo piensa conscientemente, pero sí lo pensamos como de una manera muy profunda cuando una persona se pone como levemente a la defensiva. Cuando una persona nos está juzgando, la otra persona lo sabe. Entonces, si tú empiezas a hablar de la misma manera que ellos, o no necesariamente así, pero usar una palabra que el grupo usa mucho, o una manera de moverse que el grupo usa mucho, o lo que sea, ¿no? Como estas cosas más físicas o más como de estilo de comunicación. Entonces también les das a entender a las personas que eres igual. Y no es que no lo seas, solamente lo estás pareciendo en ese momento. Es raro, porque nos han dicho toda la vida que tenemos una identidad y que tenemos que como demostrar esta identidad todo el tiempo y ser fiel a nosotros mismos y todo esto, pero nunca se nos dice que podemos ser también muchas cosas. Y está bien. O sea, a mí me encanta tener muchos amigos porque todos estos grupos de amigos son tan diferentes entre sí porque potencian una parte de mi personalidad que yo tengo, que no potencializo con los demás. Y bueno, los invito a todos ustedes a probar qué puede ser la vida con este tipo de enfoque y a divertirse. Porque lo padre de este tipo de personalidad es que no solamente se adapta y es flexible, sino que también se divierte en donde sea. En fin, espero que les vaya muy bien y suerte.